Y qué mejor que empezar con un poco de Antonio Molina, desde el tema de Madrid. Seguimos con Bajo el cielo del Coruña. Muchísimas gracias. Seguimos con una canción dedicada a todo aquel que tenga amigos, que supongo que seremos todos. Así que, para todos ustedes, los amigos, así. Nunca
gracias, señor presidente, señor director y todos los compañeros por concederme este momento que en estas fiestas cumple la Tuna de veteranos 10 años en este escenario, en estas fiestas de San Francisco Javier. Yo comencé en ese año con Antonio Castro, estuvimos hasta antes de la pandemia. Ahora continúan otros que son muy buenos también de la Comisión de Fiestas, la verdad que son muy buenos, se lo ocurren día a día como lo hemos hecho nosotros también. Entonces la Tuna de veteranos, hoy no nos vamos a liar mucho porque la cosa se alargó un poco, va a tener la deferencia de hacer entrega de la beca de Tuna veterano al presidente de la Comisión de Fiestas que tanto tiempo lleva y tanto lucha, Antonio Castro Vázquez. Javier, quítame la foto, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú siempre mirado, ya lo sabes. Bueno, gracias de verdad a la Tuna, a todos, uno por uno, porque os considero amigos a todos, porque os beso todos los días más o menos, os considero amigos. Gracias a todos, de verdad. Pachi, sé que estás pasando un mal momentillo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ser benévolos contigo, terminar pronto, ¿vale, Pachi? Luis, que voy a decir con Luis. Luis, empezamos las festas, yo empecé así como presidente de la Comisión de Festas por Luis, porque, claro, hay una persona, pero detrás de esa persona, por ejemplo, que a veces empezó, bueno, que somos todos iguales, pero alguien a veces ten que levar a voz cantante, pero non por nada, para que tomar decisións momentáneas, non? E eu sempre encontrei en Luis esa persona que sempre me apoyou, sempre estuvo comigo. Oye, Luis, facemos isto, subimos moitos pisos juntos, daqueles subimos moitos pisos, unhas semanas subindo pisos. Eu nunca che podo agradecer o que fixaches ti tamén, de verdad. Tamén quero agradecer tamén a Comisión de Festas, esta, a que tuvo anteriormente, a Comisión de Festas que temos actualmente, que son de verdad, son maravillosos, traballadores como que máis e apoian en todo. Aquí o niño que está aí tamén, niño que desde as 8 ás 9 da mañana xa estou chamando por teléfono para facer gestións e son as 10 da noite a veces estamos por aí dando voltas unha cousa ou outra. Gracias á Comisión, de verdad, a todos ustedes por haber colaborado con vosos donativos, a cesta, a veces ese que somos pesados, que a cestas, que a rifas, tal, pero bueno, nos temos que pedir, entonces gracias a todos ustedes, de verdad. Don Severino, también me gustaría que se diera un momento. Venga aquí ese momento. Que conste que de Don Severino que veña aquí porque nos facemos isto con grande gusto, pero facemos con moito máis gusto porque teñen alguén detrás que nos apoia. Temos a Don Severino que que Luis o sabe, cando estaba él, nunca había problemas. Dice, no, vosotros non tedes problemas, o que se faga se fai, o que non se saldremos adiante.
Ese sempre temos o apoio dele, e non estamos aquí, non por decirlo, que o facemos con grande gusto, ver tamén polo apoio de Don Severino, se non habíamos estábamos aquí. Vale. Gracias a Don Severino. Moi ben, aquí temos que apoiar todos uns aos outros, porque a unión fai a forza. Entonces, eu recordo sempre, cando cheguei, que xa foi no Antigo Testamento, a esta parroquia. O primeiro ano que cheguei, vin así na placiña de arriba, unha orcastiña que non me acordo nin cal era o seu nombre, e 4 personas por ali sentadas, e dicía, ai, que penuria, Dios mío. Aquí hai que xuntar un grupo de xente e facer unhas festas como se merecen. E, efectivamente, a partir de aí, esta xente tuvo sempre unhas festas, pero porque se preparou, porque luchou, porque sempre tuvemos moi boas entre as comisións. E, bueno, claro, estes dos son dos puntales. Claro, estes son dos puntales. Sin eles, bastante igual. Pero moi ben. Mirade, unhas festas son moi importantes nun barrio, nunha parroquia. Axúdanos a olvidar un pouco as penurias de cada día, porque esas non faltan, e veñen solas. E polo menos ter un poquinho de esparcimiento, rirnos, estar xuntos, bueno, podendo ser, pois pasando todo moi ben. Para que uns poden pasar ben, outros ten que ser moi sacrificados. Pero despois, cando estas cousas despois tamén teñen as súas compensacións. Eu estou seguro que Luís, Antonio e toda a comisión, cando se dan de conta, de dicir que se sinten realmente satisfeitos porque as cousas ben feitas dan unha satisfacción e dan alegría interior. Vale, moitísimas gracias. Que dicir dos da Tuna? Da Tuna son da casa. O sentimos moito que os pobres estuvon aí esperando moito, e agora non lle vamos roubar máis tempo, porque eres o que veñen aquí a cantar e a facernos felices. Moitas gracias de verdade a todos. Mañán ás 8:15 temos a Carandaina. Se o grupo Sacarandaina que ven aquí por primeira vez, hai que apoiaros. Esperamos que estemos todos aquí outra vez como hoxe, vale? Gracias, gracias, gracias. Vamos a continuar entonces.
América, vamos a hacer una cumbia, una canción muy recuperada. Muchísimas gracias. De Colombia nos movemos un poquito a Venezuela y seguimos con un joropo llamado Alma Llanera.
país en país, porque quiero continuar. Es una pequeña visita a Perú. Para todos ustedes, no se va a esperar. Especialmente dedicada para alguien de aquí, no recuerdo quién. Esta señora aquí, Victoria, que es que nos pide siempre que le cantemos... Es usted, ¿no? La señora... Yo recordaba, saliendo de aquí, una señora que me echó una bronca la última vez que vi. No fue usted, ¿no? La verdad. Además, es el aniversario de boda. Y a la señora misteriosa, que no me acuerdo quién, pero que me echó la bronca que hace un año, también se la dedico. Un año después se lo dije, lo vamos a tocar y lo vamos a tocar. Cumplo mi palabra. Para todos ustedes también, por supuesto, pases peores. Don't tell us, don't
mucho más tiempo porque ya es tarde, pero vamos a hacer alguna más. Vamos a dejarle la voz en este caso. Vamos a dejarle la voz en este caso a Luis para que nos cante una morena en el micrófono. Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les invito a, si quieren, verlos de nuevo, a aprovechar esta ocasión para el mes que viene tenemos en el casino. Me parece que el día 16 y 16 de diciembre tenemos un concierto de celebrar también nuestro 31 aniversario. Puede ser que haya Granada ese día, puede ser que haya otra cosa. Tendrán que venir para comprobarlo.
Gracias.